buenas noches, gracias por acompañarnos de nuevo en su programa Tertulia de Noche. Como cada sábado, como cada miércoles nos encontramos aquí a partir de las 9 de la noche a través de canales 14 y 16, con repetición los domingos a las 6 de la tarde, y también un saludo muy especial a quienes nos ven a través de Facebook. Las cooperativas de electrificación rural del país, agrupadas en Coneléctricas, y las dos empresas de servicios públicos de Costa Rica, unidos en la Cámara de Empresas Distribuidoras de Energía y Telecomunicaciones, CEDET, realizaron recientemente una conferencia de prensa para decirle al país su preocupación por una tarifa de respaldo que está solicitando el ICE a la ARECEP. Según ellos, esto impactaría a sus asociados, a los clientes de las empresas de servicios públicos y principalmente a los de menor ingreso económico, ya que se provocaría una alza en las tarifas eléctricas. Pero, ¿qué significa tarifa de respaldo y por qué está sucediendo esta situación? Sobre todo que a las cooperativas, como Copelesca en el caso de la zona norte, tienen ya más de 3 años de que no les aprueban tarifa eléctrica, pero de repente solicitan a la ARECEP un incremento en la tarifa de respaldo por parte del ICE, y esto indudablemente que rebota en las empresas distribuidoras de energía en Costa Rica. Y por eso es que le han dicho a la prensa, le han dicho al país su preocupación por esta situación que vamos a ampliar hoy en Tertulia de Noche con nuestros invitados, don Eric Rojas, que es el gerente general de Coneléctricas, que es el consorcio cooperativo de electrificación rural del país, que agrupa Copelesca, Copesantos, Copalfaro Ruiz y Copeguanacaste, y don Omar Miranda, el gerente general de Copelesca. En este caso, ellos también como representantes de la Cámara de Empresas Distribuidoras de Energía y Telecomunicaciones. Buenas noches, gracias por acompañarnos en este programa, y tal vez iniciamos con don Omar o don Eric. Nos hablan sobre el tema de qué es tarifa de respaldo y por qué esta preocupación de que sea el ICE que les afecte directamente a ustedes como compradores de energía también, ya que no generan todos el 100%, le compran un porcentaje al ICE y consideran de que esto afectaría enormemente, principalmente a los asociados de menor ingreso económico. Bueno, Álvaro, un saludo a usted y a él y a todos los televidentes. Efectivamente, las 4 cooperativas, más las 2 empresas de servicios municipales, la empresa de Heredia, la empresa de Cartago, hemos venido con un grado de ocupación más que de preocupación respecto a la tarifa de servicios auxiliares que ha planteado el ICE ante la ARECEP. Toda vez que es una tarifa que lo que conlleva es de sumarle costos a las distribuidoras, a las 6 distribuidoras que no forman parte del grupo ICE. ¿Qué significa esos costos? Significa básicamente una metodología donde prácticamente lo que se pretende es penalizar, para decirlo así, la generación propia que tienen las distribuidoras. ¿Por qué penalizar? Porque lo que se está haciendo es, como bien lo llaman ellos, un reacomodo, porque no es que actualmente no se paguen los servicios auxiliares, el respaldo se paga. Lo que pasa es que se paga a la tarifa de generación del ICE, y esa tarifa de generación es la tarifa con que se le vende a las empresas distribuidoras, y ellos, generación ICE, le vende al ICE y a la CNFL. Entonces, visto desde ese punto de vista, lo estamos pagando todos los usuarios del sistema. Con el famoso reacomodo, lo que se pretende más bien es quitarle esos costos a la distribución ICE y distribución CNFL y trasladarle esos costos a las 6 distribuidoras que somos las otras empresas que estamos en el mercado eléctrico nacional. Ahora, la pregunta suya muy concreta para que todos nos entendamos, ¿qué es eso? Para decirlo en términos muy simples, cuando hablamos de respaldo, lo que estamos hablando es que un sistema eléctrico, como cualquier sistema, por ejemplo un sistema de agua, lo que sea, tiene momentos de máxima demanda. Para poder abastecer esa máxima demanda, tiene que haber una reserva, ¿verdad?, con la cual usted pueda despachar. Ese es el famoso respaldo. En el caso del sistema eléctrico, son aquellas plantas que existen, ¿verdad?,
que están ahí a media máquina o que están nada más esperando ser arrancadas para poder abastecer cuando las máximas demandas del sistema eléctrico nacional se dan. Eso se paga actualmente, lo vuelvo a decir. Lo que pasa es que ahora quieren recargárselo a las distribuidoras de una forma diferente. Hay otros servicios de respaldo que son temas más técnicos, que son, por ejemplo, la regulación de frecuencia. Todo sistema eléctrico funciona a una determinada frecuencia. En este caso, ¿qué tiene que ver la frecuencia? La frecuencia se traduce en la calidad. Usted va a tener una mejor calidad en el tanto logre la frecuencia a la cual el sistema debe operar. Eso también lo pretenden cobrar. Ahora bien, ¿qué no nos parece a nosotros? Primero, no nos parece que sea retroactivo. Y segundo, no nos parece que después de haber logrado tener una ley como la 8345 y haber avanzado con los proyectos de generación buscando eficiencia para trasladársela en mejores precios a los asociados, ahora se nos venga a decir que todos esos costos adicionales hay que trasladárselos a los asociados y usuarios de las 6 distribuidoras para de alguna forma disimular ineficiencias o trasladarle costos del grupo ICE a los demás usuarios del sistema nacional, que vuelvo a reiterar, no es que no los estamos pagando, sino que los estamos pagando en este momento proporcionalmente al uso de todo el sistema nacional. Cuando hablan de retroactividad, ¿cuánto sería y cómo impactaría esto en términos porcentuales, si lo tienen medido las tarifas eléctricas, don Eric? Ok, es importante cuando se menciona el tema de retroactividad, ¿qué significa eso? Como bien habla don Omar, resulta que hace aproximadamente 20 años la ley que gestamos en Coneléctricas, la 8345, le permitió a las empresas distribuidoras desarrollar sus propios proyectos de generación, pero lo hace mediante ciertas características que se toman de los mensajes, como dice el ICE, que se emiten de las tarifas que en ese momento están vigentes por parte de la ARECEP. ¿Cuáles son esas tarifas? Bueno, las que pagan a un mejor precio la energía que se genere en ciertas horas del día, especialmente las horas de máxima demanda, las horas picos que llamamos. ¿Cómo tenemos una limitante legal para poder desarrollar proyectos de cierto tamaño, como sí los puede hacer el ICE? Entonces desarrollamos proyectos pequeños. La 7200 en ese entonces solo permitía 20 megas, entonces que fue el primer proyecto que se hizo por parte de las cooperativas, que tuvo que meterse en la 7200, y está diseñado para poder generar energía en esas horas de máxima demanda, guardar el agua en los embalses y poder generarlas en esos momentos, y durante el resto del día consumo y durante el resto del día, si no hay mucha agua, se almacenan los embalses, y así está diseñada, y así se pagaba, y así eran rentables, o por lo menos se podían pagar esos proyectos. Son bajo estas señales que emitió el mismo ICE por medio de tarifas de ARECEP que se desarrollaron estos proyectos. Bueno, ahora resulta que nos vienen a decir por parte del ICE que no, que estos proyectos, estas plantas que ahora están en producción, resulta que no pueden dar el respaldo y que fueron, digamos, mal diseñadas por esos conceptos. Conste que bajo esas premisas que dijo el ICE. Y ahora nos dicen, miren, no, los únicos que están dando aquí respaldo son las megaplantas que tenemos, Arenal, ahora Reventazón. Y estas plantas grandes que pueden mantener el agua en embalses grandes y que pueden mantener la generación por más de 24 horas. Pero entonces nos están cambiando las reglas y están castigando, como bien dice Omar, a estos proyectos que no logran dar los supuestos respaldos. Conste que también es muy discutible, porque en Coneléctricas, por el Centro de Control y Despacho que hemos logrado desarrollar, hemos hecho gestiones de respaldo y hemos evitado precisamente ciertas salidas de proyectos, y ahora resulta que todo esto nos lo vienen a castigar por ser eficientes, nos vienen a castigar metiendo una tarifa para castigar a proyectos que supuestamente no pueden cubrir ese respaldo, y como sí supuestamente lo pueden hacer las megaplantas.
Eso es lo que nosotros llamamos retroactividad. No puede usted castigar un proyecto, una planta que se desarrolló con ciertas características que en ese momento fueron dadas por el mismo ICE bajo una planificación ICE que debió de tomar en cuenta todo lo que ahora está diciendo, y que la venga a castigar ahora diciendo que tienen que pagar esas plantas cuando se salen o cuando tienen alguna situación porque no tienen... Lógico sería que si establecen alguna situación sea de aquí en adelante, de que lo acuerdan para adelante y que no afecte legislación anterior o acuerdos anteriores. Lo cual es muy grave también. O sea, esta tarifa de respaldo, el mensaje que se está dando, nosotros decimos que no sea retroactiva, pero tampoco es que estamos muy convencidos de que aquí en adelante va a ser muy positiva. ¿Por qué? Porque las características que se están dando son que deben ser proyectos que, como dije antes, que logren mantener una producción por más de 24 horas, que sean plurianuales, que llaman, o sea, al final son megaproyectos, lo cual las distribuidoras no los podríamos hacer. Solo el ICE la que la hace. Solo el ICE. O que abran el mercado eléctrico y venga una... En una tecnología que de por sí ya la hidroeléctrica es muy complicada, pero mataría definitivamente lo que son proyectos solares y proyectos eólicos que no pueden dar este tipo de respaldo. Los encarecería porque les cobrarían esta tarifa, lo que a su vez lo que hace es suprimir todo lo que sea inversión en generación de este tipo. Y perdón, nada más, porque esto es muy importante. El mensaje que se está dando es vaya y desarrolle plantas térmicas, porque esas sí dan respaldo y esas sí se les va sí pueden pagarse el tema del respaldo. Lo que escucho ustedes es digamos, un discurso, un argumento que va en contra del discurso que siempre ha mantenido el ICE, por ejemplo, y el país, en el caso de ser carbono neutro, en el caso de que el ICE ¿cómo se llama? Como la madre de la electrificación y la generación en el país, tiene buenas relaciones con las empresas municipales y cooperativas, y también el discurso de que debemos avanzar a tecnologías que en alguna medida también lo están pidiendo algunos sectores industriales, incluso los mismos ecologistas que dejen de generar electricidad, aunque sean proyectos como los casos de Copelesca, las demás cooperativas, que son proyecticos que no hacen grandes embalses como el ICE, que son a filo de agua. Ya esto aquí, con esto que ustedes me están diciendo, prácticamente, ¿y ahí dónde quedaría? Ahí Álvaro y Eric y todos los televidentes, el mensaje es claro, o sea, hay una señal clarísima de que el ICE no está feliz con la generación de las distribuidoras. De hecho, ya usted que los generadores privados no los toca, ¿sí? También tienen plantas. Y yo he escuchado en su momento, en conversaciones que hemos sostenido con el actual presidente ejecutivo del ICE, de que al existir una planta a filo de agua debería existir un respaldo similar en térmico, pero a los privados no lo están tomando en cuenta. Ahora, Eric apunta a un asunto muy interesante. Nosotros en el centro de despacho conjunto hacemos respaldo, y cuando hace 2 años se nos expuso por primera vez por parte de Salvador López, que es el mismo que va a exponer al ARECEP, que es el gerente del CENSE, el Centro Nacional de Despacho, del ICE, cuando ha expuesto, en aquel momento incluía la planta hidroeléctrica Platanar, y decía que la planta hidroeléctrica Platanar, que tiene un embalse de 300.000 metros cúbicos, tenía capacidad para sostener un 65% de factor de planta, y que era una de las plantas que se incluían de hecho en aquel momento como una planta de respaldo. La diferencia es que era de otros dueños. Hoy, que es de Copelesca, que ya es de las cooperativas, ya no sirve para respaldo, ya la sacaron. Entonces, ¿cuál es la señal? Primero, que no hay una felicidad por los proyectos que hemos hecho. Segunda señal, de que no quieren que hagamos más. Y tercera, tampoco están de acuerdo en que nosotros nos respaldemos. Es decir, hay un cuarto hecho que salta, que es evidente, que lo que quieren es un monopolio de parte del ICE en el tema de los servicios auxiliares, cosa que nos parece a nosotros absolutamente ilógico, porque cuando usted está hablando de servicios auxiliares, como lo establece la normativa PUACEN o lo establece el mercado centroamericano, usted está hablando de un mercado abierto. Entonces a nosotros se nos debería dar,
Y esas son las cosas que queremos discutir en una metodología. Entonces a nosotros se nos debería dar la misma oportunidad de respaldarnos. ¿Por qué solamente entonces nos van a someter a costos e ineficiencias cuando nosotros podríamos seguir por la senda que hemos ido? Representamos más de un 20% de la demanda nacional. Podríamos ir por esa senda siempre buscando economías. No, se ve claramente que salta un quinto hecho, que lo que quieren es nivelar las tarifas del ICE y la compañía con las tarifas de las distribuidoras, para no verse feo, y para trasladarle costos de plantas como Balsa Inferior, la planta Reventazón, el tema de la energía térmica que es generada con combustibles, que ahora el costo variable de los combustibles lo meterían en esta tarifa, mucho menos que va a ir a consulta popular. Y el otro tema es el tema de las importaciones, que también se meten ahí. Entonces, como vemos, es un combo muy bonito para el ICE. El ICE está proponiendo una metodología que la ARECEP se la está avalando, le está diciendo, ok, ustedes hacen el tiro allá y la centran, y ahora si vengan y cabecen aquí, venga y defienden desde este lado. Eso es lo que hemos visto nosotros. Entonces vemos, por ejemplo, que el regulador dice, sí, claro, es que estamos, en este momento es una metodología que está en estudio, y nosotros lo estamos diciendo casualmente, un día como hoy es que está en estudio, pero que nos escuche en igualdad de condiciones, porque el producto que tiene que salir de esto, tiene que ser un producto que beneficie a todos los costarricenses, y no solamente para sacar, para disimular o para tapar ineficiencias y costos en los cuales nosotros no estamos de acuerdo en compartir. Sí, yo quiero recalcar algo que dijo don Omar ahí, muy importante. En este objetivo de nivelar costos para que el ICE no se vea tan anticompetitivo con las distribuidoras, esta tarifa en especial, la de servicios auxiliares, si usted se pone a ver las plantas de los generadores privados, no son muy diferentes a las plantas de las distribuidoras, tienen las mismas características que dije antes, pero hay un asunto muy curioso. A los generadores privados no les aplica la tarifa de respaldo o servicios auxiliares. Entonces la pregunta es, ¿por qué? Si tienen las mismas condiciones, si tienen las mismas características, si tampoco pueden mantener el respaldo, ¿por qué? ¿Por qué no se les castiga como nos van a castigar a nosotros? ¿Y usted no siente que hay, compadre, hablado, sabiendo que el regulador trabajó en el ICE también? Y le respondo, no aplica esa tarifa a los privados, porque los privados le venden la energía al ICE. Entonces, eso es un autocastigo. Es un autoaumento de tarifa. O sea, claro. Si yo hice un contrato con vos y te dije que te voy a comprar a tanto y ahora te estoy metiendo un costo más, el privado dice, bueno, ahora me paga ese costo. Sí, le traslado el costo. Entonces le traslado el costo, así como nosotros tenemos que trasladarlo a los abonados, a nuestros asociados. Entonces, resulta que no, que a ellos no les aplica esa ley. El impacto sería sobre todo para los que, digamos, el caso Copelesca, por tener mayor generación propia. Los que más tenemos, por ejemplo, Copelesca podría, de acuerdo a análisis preliminares, hay que decir que estos van a presentar escenarios y hay que estudiarlos, pero tal y como está planteado, en análisis muy previos que se han hecho, podríamos resultar en incrementos del 40 y hasta del 60% en tarifa. Ese es el premio a un esfuerzo como el que ha hecho Copelesca. O sea, es absolutamente un contrasentido. Y un dato muy interesante, nada más para efecto de ilustrar, volviendo con Hidroeléctrica Platanar, el ICE ha dicho de que la generación privada viene a ser casi como una peste, ¿verdad?, para el ICE. De hecho, hay números que han presentado que han tenido que pagar más de 54 millones de dólares en sobreprecios por comprar esa generación privada. Y resulta que nosotros planteamos, cuando digo nosotros, Copelesca, planteamos rescindir el contrato de Platanar, porque de por sí es una desgracia para ellos. ¿Y qué resulta? Dicen que no es de conveniencia institucional. Entonces se ve claramente también que el ICE tiene toda una estrategia para hostigar, para afectar a las empresas distribuidoras y para como decimos, para trasladar esos costos que los hace verse feos y que ellos no quieren verse de esa manera, pero que no ha sido producto de nuestras decisiones, sino que ha sido producto de sus propias decisiones y muy malas decisiones. Encarecer un proyecto como el de Balsa en 3 veces el costo,
o los costos que tiene Reventazón. Eso no son efectos de decisiones que nosotros hayamos provocado. Si nos hubiesen dicho, como bien lo planteaba Eric, hace 10 o 15 años, que nuestros proyectos tenían que tener un embalse que soportara 24 horas, estoy plenamente seguro que con Eléctrica, los 2 proyectos que tienen generando, los tuviera con esos tipos de embalse. Y de igual manera, le puedo asegurar que en Copelesca, proyectos como Cubujuquín tuvieran ese tipo de embalse. Pero y los recientes que incluso han hecho esas cooperativas como claro, Guanacaste. Y el mismo Guanacaste. Pero ¿qué sucede? Que la señal era, haga proyectos para que nos ayude con la máxima demanda cuando la energía es más cara para nosotros, generar con térmico, y entonces sus proyectos a filo de agua nos ayudan a paliar el costo de los combustibles. Esa fue la señal. Y por eso es que hoy lo exponía Eric, y lo está exponiendo claramente, nosotros jamás podemos estar de acuerdo con que sean retroactivos. Tan es así que el informe de la Contraloría, que da pie a que el ICE y la ARECEP, para decirlo en términos muy populares, aprieten con esto, es decir, van a paso de tambor, pero redoblado para sacarlo rápido, se basa en ese informe de la Contraloría. Y el informe de la Contraloría es clarísimo cuando dice que para los proyectos futuros, o sea, la misma Contraloría tiene claro que el asunto no puede ser retroactivo. Sí, el ICE, digamos, en este caso, solapadamente está afectando más bien toda la generación en términos generales de los proyectos y trasladando costos o sea, uno como asociado a Copelesca tiene que andar pagando, en este caso, ineficiencias del ICE, que serán trasladadas a las cooperativas y a las empresas municipales de servicios públicos. Hay un elemento que también es importante analizar y que los televidentes deben de conocer. Así como bien lo dijo antes don Omar, el costo variable combustible es una tarifa que se le aplica a las distribuidoras bajo un procedimiento que llaman automático. ¿Qué quiere decir esto? Que no va a audiencia pública. ARECEP apenas recibe un poco la información, la medio analiza y se aplica automáticamente. No hay derecho, como un buen tico, al berreo para poder oponerse a este tipo de tarifas. Bueno, ahora resulta que este tipo también de tarifas de servicios auxiliares la quieren meter bajo el mismo procedimiento. Esto quiere decir que básicamente 4 megaplantas más las plantas térmicas no van a estar bajo el escrutinio de ARECEP. Van a estar así como viéndose muy por encimita, solo con la información que les pasa al ICE, que en este caso ARECEP no tendría la capacidad técnica como para decir, mire, esto sí es cierto, esto no es cierto, porque al final solo el ICE sabe en realidad qué es lo que nos va a meter en este tipo de tarifa. Y entonces un gran porcentaje de las tarifas que tiene el ICE van a ser aprobadas bajo el sistema de ajuste automático, lo cual es muy peligroso. Y nadie va a poder oponerse a nada. Se van a oponer sobre el temas administrativos, gastos administrativos, o sea, gastos ahí que le quedarían al ICE con las otras plantitas, pero en realidad el fuerte de generación del ICE son estas plantas tan grandes. Pero estas inversiones de Reventazón no van a pasar por audiencia pública en ningún momento. Ahora, ¿qué efecto tendrá? Porque los industriales siempre se han opuesto a las tarifas, aumento de tarifas eléctricas. 3 años y resto en que no se aprueban tarifas eléctricas. Ajá. Ahora usted nos dice que automáticamente pueden trasladar eso sin que hayan audiencias públicas ni nada. ¿Qué efecto tendría eso sobre ese sector que siempre se ha quejado? Ya dijimos que va a impactar a los que menos tienen, pero ahora esos que sí tienen, digamos, como que les dan más pelota en términos generales cuando peguen al grito al cielo sobre costos de tarifas. Ahí hay que tener cuidado con eso, Álvaro, porque primero, digamos, toda la industria que está en nuestras áreas en concesión va a salir afectada. Y este es un tema que la Cámara de Industrias y la misma UCAEP deberá discutir en su momento. De hecho, vea que recientemente se opusieron al incremento que hizo la ARECEP, reconociendo costos por Reventazón, este incremento último que hubo.
Entonces ahí va a haber un efecto. Y digamos, no solamente el sector industrial, es que aquí todo el mundo se afecta, el sector residencial también, claro, y el sector comercial, que muchas veces es uno de los sectores más maltratados, el sector comercial, con la tarifa general o comercial. Digo que hay que tener ese cuidado porque adicionalmente el ICE tiene ciertos portillos, como es la tarifa, la TUD o tarifa Intel, para que nos entendamos, que es una tarifa completamente subsidiada, que podría ser que para empresas que están, sobre todo aquí en las áreas cercanas, lo que atiende la empresa de servicios públicos o lo que atiende la empresa JASEC de Cartago, o algunas industrias grandes que están, en el caso de Copelesca, podría ser que les resulte beneficioso llegar con un tipo de tarifa de esa subsidiada. ¿Qué es lo que nosotros vemos? Claramente, leyendo un poco las cosas en un sector como este, que hay que verlo en el largo plazo, que el ICE está blindándose, se está blindando completamente para que, si viene un asunto de apertura de mercado, estar absolutamente blindados, pero resulta que el pato de la fiesta somos las otras 6 distribuidoras. Entonces, ¿qué es lo que nosotros decimos? Siempre han sido amigos, ahora son sus enemigos. Claro, pero solapadamente, siempre somos sus enemigos, nada más que nos llevan con el bracito en el hombro, ¿verdad? Y esas cosas son las que no hay que revisar, correcto. O somos amigos o no lo somos. O vamos a una apertura, ok, si el tema es ir a una apertura, entonces vamos a una apertura justa. Está bien, llevemos el tema a la Asamblea Legislativa y que se pongan las reglas del juego como deben ser, pero no de esta manera, solapada, defendiendo básicamente 2 grandes empresas, o el grupo ICE, en detrimento de todas las demás. Eso, como decimos allá en San Carlos, eso no se vale. O sea, aquí las cosas tienen que hacerse correctamente. Es parte de la discusión. Ahora, ¿qué sucede? En un próximo gobierno podría ser que a alguien le interese la apertura. Pero ¿estaría mejor ustedes en estas condiciones o con la apertura? Si la apertura fuera una apertura justa, las empresas distribuidoras estamos preparados, tenemos un centro de despacho, tenemos generación propia. Sí, si nos permitieran ir a comprar energía a Centroamérica no tendríamos ningún problema, pero resulta que nos están amarrando de pies y manos y ahora sí venga la apertura. Nos van a despedazar, ¿sí? No, aquí hay que tener cuidado en algo y es bueno este tipo de programas para advertir. En esa pregunta que hace Álvaro sobre qué opinarían los industriales, es que según el mensaje que vende el ICE, el cual hay que tenerle un cuidado, ellos lo que van a decir es que no, lo que estamos haciendo es nivelando. Vamos a bajar la tarifa nuestra y vamos a subir la de las distribuidoras, las otras. Entonces los industriales podrían pensar, mira, eso suena interesante, nos van a bajar las tarifas a y hay que recordar que estamos hoy en San José, a este sector, al sector urbano. Entonces los industriales de acá puede que se compren el cuento. ¿Qué pasa con, primero, si fuera así, digamos que fuera cierto, digamos que fuera cierto, ¿qué pasaría con la industria entonces en las zonas donde va a subir? Puede migrar hacia va a migrar y nos va a dejar una problemática social muy grande. Pero Álvaro, don Omar y señores televidentes, casi no podemos asegurarlo, pero casi que es muy evidente que las tarifas no van a bajar de parte de este lado. Lo que van a hacer es tratar de subir las nuestras, sí, pero estas no van a bajar. ¿Por qué? Porque la situación que tiene el ICE financieramente y económicamente, con todas las inversiones que antes Omar está diciendo que tal vez no fueron las más acertadas o las más eficientes, no les va a permitir por ningún lado bajar tarifa. Lo que van a tratar es de justificar más bien y hacernos ver, o sea, si ya el ICE se ve mal, entonces para que no nos veamos tan mal y que nos veamos, en otras palabras, todos mal. Vea qué interesante lo que decía don Omar con respecto a la tarifa Intel. ¿Y qué beneficio le pueden dar ustedes a los grandes consumidores o esos que que consumen más que el sector residencial y comercial, para poderles dar una tarifa de incentivo en la producción, cuando el ICE sí puede hacerlo? O sea, eso amarraría que la gente no se vaya, pero con esto que usted diciendo, más bien estaría diciéndole al ICE, el ICE estaría diciendo, vénganse para acá, yo hasta puedo darles esta tarifa. No, de hecho, descremar el mercado, que es lo que haría en su momento cuando se discutió la apertura del sector eléctrico, incluso en el combo del ICE,
era lo que no se quería, que vinieran empresas a descremar el mercado. Ahora es el ICE que quiere descremar el mercado a ustedes internamente. De hecho le voy a comentar algo. En algún momento uno de los, digamos, de los asociados de Copelesca, que es la empresa Ticofrut, y muy justamente buscó cómo obtener esa mejor tarifa, la tarifa Intel, la TUD, y el ICE lo que hizo fue la propuesta de que nosotros diéramos el peaje para ellos darle el servicio. O sea, no estamos hablando Claro. aquí yo no estoy hablando con realidades, y eso lo propuso, que hoy no está en el ICE en distribución, Jesús Sánchez. O sea, ya claramente está dicho Sí, cómo, ya lo estaban anunciando. cómo es que piensan. Ahora sí, la pregunta suya, ¿por qué en este momento, con todo esto que está haciendo el ICE, tiene más sentido para nosotros una apertura? Es muy simple. Digamos, si en una apertura usted puede hacer contratos bilaterales con un gran consumidor, ¿por qué no podría con Eléctricas, que es nuestro consorcio, hacer un contrato bilateral con X o Y o las mismas cooperativas, y sobre eso inclusive hacer algún proyecto específico para, o sea, no tendríamos limitación? Bajo este concepto estamos absolutamente amarrados y limitados. Bueno, vamos a hacer una pausa comercial y vamos a regresar para tener otro invitado en esta mesa, porque el tema de la construcción de proyectos del ICE y el tema de las tarifas que está afectando, que ya lo están anunciando las empresas distribuidoras, es muy interesante, porque todos hemos defendido al ICE en su momento. Yo creo que todos hemos sido, y en eso nos incluye también, defensor de la institucionalidad, Claro. por lo que significa el ICE para este país. Pero ya con estas reglas donde sea, a sus amigos ya como está comenzando a codiar por salvarme yo, como dicen vulgarmente, ya eso no funciona, digamos, por igualdad de condiciones, para que más bien las empresas que siempre lo han respaldado estén mejor, y ahora resulta que él quiere estar mejor, pero las demás no. Y esto que se trasladaría indudablemente los costos a todos nosotros. Ya regresamos para seguir hablando de este interesante tema aquí en Tertulia de Noche. Ya volvemos. Bien, seguimos aquí en Tertulia de Noche compartiendo hoy un tema que preocupa y llama la atención las empresas distribuidoras de energía, como las empresas municipales, en este caso Servicios Públicos de Heredia y también la empresa de Servicios Públicos de Cartago, sobre acciones que el ICE está emprendiendo con miras a trasladarle a ellos costos que según parece de su misma ineficiencia ahora quiere que sean los asociados o clientes de estas empresas los que terminen pagándole al trasladarle este costo de electricidad de respaldo, que ya nos comentaba tanto don Omar Miranda como don Edson Rojas. Incorpora a don Rubén Zamora, que es asesor de CEDET. CEDET es la Cámara de Empresas Distribuidoras de Energía y Telecomunicaciones. Yo quiero que hablemos del tema del ICE, digámosle, porque si ya nos hablan de que ya para estos tiempos ya las construcciones de las represas no funcionan y vemos que el ICE está haciendo reventazón y quiere hacer diquís y quiere hacer otras, digamos que son represas de gran magnitud, de cómo están operando estas empresas en términos de costos, porque ellos nos hablaban de que esas ineficiencias se les quieren trasladar. Tal vez, Rubén, usted nos explica un poquito eso. Vamos a ver, aquí hay un tema peligroso, ¿verdad? Y es que la ley de la ARECEP establece que hay dos tipos de fijaciones tarifarias, ¿verdad? Están las ordinarias, donde vos vas, presentas tus costos, hay una audiencia pública para que los usuarios puedan manifestarse, y la ARECEP hace un análisis integral de toda la información que se presentó y se fija una tarifa. Y hay otros mecanismos que son automáticos. No hay audiencia pública, nada más se mandan unos datos para que se metan dentro de una fórmula matemática y eso arroja una tarifa. Eso es lo que llamamos las metodologías. Y el costo del desgaste de imagen van a ser de las empresas, no va a ser del ICE. Bueno, es que al final del día la gente a veces ni se entera, porque como no hay audiencia pública, nada más mandaron los datos y ¡pum!, nada más subió la tarifa tal cosa. Digamos que hay un modelo que es el de combustibles, que se justifica que sea automático,
porque básicamente a nivel de Recope, digamos que más de las 3/4 partes de su costo es la compra de combustibles. Entonces, una variación en los precios de esa compra internacional de combustibles realmente le puede impactar mucho, es algo sobre lo que no tiene control, es decir, Recope no puede decir a cuánto compra al final del día, compra lo mejor que puede, pero compra en el mercado internacional. Entonces ahí sí hay una lógica de que eso está en un modelo automático donde simplemente se dice el precio internacional anda en tanto y automáticamente se ajusta. Lo que no tiene sentido por ningún lado es que se le dé un cheque en blanco como pretende el ARECEP al ICE para que mediante la tarifa de respaldo el ICE pueda meter ciertas plantas ahí y de forma automática todos tengamos que pagar esas plantas, cuesten lo que cuesten, sin que nadie pueda opinar, sin que nadie pueda revisar, simplemente de forma automática, por más malas o más buenas que sean las plantas. Por ejemplo, en la propuesta que se está discutiendo en ARECEP, que es la propuesta del ICE, lo tenemos por escrito, tenemos un oficio del regulador donde nos dice la propuesta para esta tarifa es la propuesta del ICE, es la que mandó el CENSE. Entonces, cuando uno ve la propuesta del ICE, ¿qué es lo que ahí dice? Bueno, mira, ahí estoy pensando meter estas plantas y nos dice que, por ejemplo, reventazón. Entonces ahí uno dice, no, suave, ¿cómo reventazón? Y resulta que reventazón es una planta que terminó costando muchísimo más de lo originalmente previsto. Digamos que originalmente estaba previsto menos, pero en algún momento se hablaba de que iba a costar 900 millones, digamos, ya con ciertos aumentos. Pero ahí al final terminó costando 1.500 millones de dólares. Para que nos hagamos una idea de la cantidad de plata que es eso, el puerto de APM allá en el Caribe, ¿verdad? Estamos hablando de que cuesta 1.000 millones de dólares. Pues Reventazón costó 1.600 millones de dólares. Y todavía cuando uno veía Reventazón costó 1.600 millones de dólares, pero uno decía, bueno, en la de menos funciona, porque entonces en la de menos sí genera todo el año, o en la de menos sí sirve para atajar los picos de demanda. Pero resulta que ahora que está operando no sirve para ninguna de las dos cosas. Está operando un factor de planta 20-25%, no logra atajar los picos. Cuando usted se mete en el CENSE, digamos, si nos metemos en el CENSE al día de hoy y buscamos en el CENSE Reventazón, ¿verdad? Porque esto es información pública que está... El centro de despacho. Sí, exacto. Entonces usted va a ir a Reventazón y usted se da cuenta que una planta que tiene más de 300 megas de potencia nunca pega 300, es más, nunca pega 200 el día de hoy, es más, nunca pega ni 200 ni 150 megas. Entonces, evidentemente de respaldo no está sirviendo, para atajar los picos no está sirviendo, y tiene factores de planta de 20-25%, no es la planta que nos prometieron. Otra cosa es cuando hablas con otras plantas que la de menos sí salieron carísimas, por ejemplo, ¿cómo se llama? Pirris, pero bueno, por lo menos Pirris te puede atajar un poco más, digamos, si necesitas piquear, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de que Pirris, sí, por ejemplo, en el día de hoy la tienen ahí pegando 70 megas, que es bastante, digamos, para la capacidad que ellos tienen. O tienen otras muy parejitas como Arenal que funcionan súper bien. El problema con Reventazón es que no es ni una cosa ni la otra. Por ejemplo, un factor de planta de 20-25%, para compararlo, por ejemplo, ahora hablaba don Omar de Platanar, que es la planta esta que compró Copelesca y que desde un inicio el ICE la tenía como potencial respaldo. Platanar tiene un factor de planta de más del 65% y el factor de planta de Reventazón anda en un 20-25%. Hacerle números. Sí, y el valor de una con el valor sí, de otra. entonces ahí es donde vos decís, bueno, es que qué tirada, porque ocupamos que el ICE sea transparente, ocupamos que estas cosas se discutan, y en lugar de estar buscando, transparencia, lo que se está buscando es meter todos esos costos en un mecanismo automático donde nadie puede decir nada y que al final del día no lo carguen a todos los costarricenses. Porque si bien evidentemente quieren cargar una enorme parte a las empresas distribuidoras que ya no le compran al ICE porque el ICE es más caro, al final no hay que dejarse engañar. O sea, estamos hablando de 1.600 millones de dólares. Eso nos va a impactar a todos. Ya la ARECEP lo acaba de decir hace 15 días, que le subió un 8% las tarifas al ICE, más de un 8%. Y dijo, ahí estoy metiendo más o menos la tercera parte de los costos de Reventazón. Si los metiera todos, el aumento sería como de un 25% más. Bueno, ahí está la explicación. Es un 25% más en las tarifas de generación del ICE
de todo, que pagamos todos los costarricenses de una u otra manera. Ya al día de hoy, que es un tema muy interesante de que lo veamos, lo que está pasando es que el ICE ya de por sí es más caro que las demás. Por ejemplo, si ustedes se meten en una página que tiene ARECEP, es como un app, pero en línea, entonces ahí ustedes pueden ver las tarifas de las diferentes empresas. Entonces, si usted le da clic, por ejemplo, a Copelesca y usted busca, bueno, el primer bloque de energía, de 0 a 30 kilowatts, en Copelesca usted paga 2.100 colones por eso. 2.100 colones. Pero si resulta que usted no está en Copelesca, usted vive en Guapiles, usted vive en la parte esa de Zarapiquí que atiende el ICE. En Upala. O en Upala, por decir algo que eso, para poner sectores cerca de Copelesca, ¿verdad? Ojalá usted tenga la casa aquí y al frente pasa Copelesca, pues usted tuvo la suerte que le tocó el ICE, ¿verdad? Entonces, en Copelesca paga 2.100 colones, pero en el ICE usted paga 2.858 colones, ¿verdad? Entonces, ahí es donde uno dice, caramba, o sea, qué tirada, ¿verdad? Lo que van a hacer es nivelarle la tarifa Copelesca con relación al ICE. Si usted ve SPH, en SPH pagas 1.893 colones, en Copeguanacaste 1.954, en Copialfaro 2.138. Pero ves que todas andan ahí mucho más bajas y el ICE anda mucho más arriba. Entonces, al final del día, ¿de qué se trata esto? Muy sencillo, que hay unas, la gran mayoría, solo que más pequeñas, que son más baratas que el ICE y les quieren encarecer los costos para que todas estén igual de caras, por decirlo de alguna manera, del ICE. Y esto impacta directamente al usuario final. Y lo que hay que entender es que lo que ha hecho con Eléctricas, lo que ha hecho Copelesca, lo que ha hecho todas estas empresas distribuidoras más pequeñas, fue tratar de beneficiar al usuario. Lucharon por una ley, que es la ley 8345, para generar energía a ellos mismos a precios más competitivos que los del ICE, precios inferiores del precio de compra del ICE, y obviamente el ICE no está contento por dos razones. Una, porque lo hacen ver mal. Imagínate vos, y eso que estos datos no es que se publiquen mucho, pero si en el ICE tienes que pagar 2.858 por ese primer bloque y resulta que en Copelesca te pagas 2.100, y obviamente el ICE se ve mal. Claro. Y lo segundo es que estas empresas, por ejemplo, le compran a Coneléctricas o usan su propia generación, entonces ya no le tienen que comprar al ICE. Entonces el ICE ha perdido ventas de energía. Pero vea la lógica nefasta que tiene el ICE, que ahora lo explicaba en términos, ¿cómo se llama?, económicos, don Eric, ¿verdad?, que es experto en la materia. Y ahí, en lugar de buscar ser más competitivo, en lugar de ser más eficiente, en lugar de ver cómo atrae a esos clientes que ha perdido porque es cada día más caro, en este caso las distribuidoras, la solución absurda del ICE en términos de mercado es vendámosle la energía ahora todavía más cara. Y bajo esa lógica, todavía menos le vamos a comprar. Claro. Entonces, estamos en... Claro, pero les mata la posibilidad de crecer también por el tema de las plantas. Es lo mismo, digamos, bajo ese ejemplo que dice Rubén, resulta que subamos la tarifa. Eso, por supuesto, que nos va a incentivar a hacer más plantas. Entonces dice, no, pero entonces metámosle una tarifa donde les impidamos hacer más plantas. Claro. Para que no, o sea, en otras palabras, para que no puedan salirse y al final tengan que venir aquí a pagar lo que estamos metiendo en esta tarifa. Y como les decía antes, en esto hay que tener cuidado, porque el ICE lo que ha dicho, y ha tratado de justificar, y me gustaría que Rubén se refiera al asunto, es que ellos son más altos porque hay costos que ellos, digo el ICE en este caso, están asumiendo que no nos los han trasladado a nosotros y que son costos, para llamarlo de alguna manera, costos nacionales que solo están pagando sus abonados, pero que nosotros no nos estamos haciendo los tontos con eso y no estamos pagando, lo cual no es cierto y me gustaría que Rubén lo explicara más. Don Omar antes lo dijo muy claro, sí lo estamos pagando, pero tal vez que Rubén nos diga, bueno, y si fuera cierto, ¿cómo? Es que no es la metodología esta la que vendría a aplicarse. Es que la posición del ICE es increíble, ¿no? Porque básicamente al ICE todos los costos se le reconocen porque todos están en la tarifa. El ICE manda todos los costos y se le reconocen. Bueno, ahora tiene el problema con rentazón, pero es porque la planta les costó una exageración y entonces hay un problema para que se le reconozca esa planta. Pero sacando el tema de reventazón, todos los demás costos se le vienen reconociendo. Es decir, hay una tarifa, el ICE tiene tarifas de generación, tiene tarifas de transmisión, tiene tarifas de distribución. Y ahí están todos los costos de esas etapas. Hablemos del CENSE,
¿verdad? Que es normalmente el que está detrás de todo este tema de la tarifa visual. Y por ejemplo, hablemos de transmisión, de la tarifa de transmisión. Transmisión hay una tarifa que todos la pagamos y es carísima, y es por ese servicio que en principio da el ICE, si yo tengo que pasar la energía de un lado a otro pasando por subestaciones del ICE. Entonces, por ejemplo, en el caso SPH tiene la complicación de que no tiene plantas de generación en Heredia, ¿sí? Porque es un área poblacional donde no hay donde hacer una planta, entonces las tiene en Upala y tiene que transmitir la energía de Upala a Heredia y le paga al ICE la transmisión de eso, ¿verdad? Ahí ya le está pagando el sistema ¿cómo se llama? De peaje. Con eléctricas, cuando le vende electricidad a Copelesca, a pesar de que están cerca, tienen la desdicha de que pasan por una subestación del ICE y le pagan al ICE. Entonces, a nivel de transmisión se le paga al ICE. Y también, obviamente, se le paga al ICE cuando el ICE entrega energía. O sea, cuando le tienen que comprar al ICE, entonces le pagan la energía, le pagan por cada kilowatt, y además le pagan lo que llamamos potencia o máxima demanda, es decir, el pico de energía a nivel mensual hasta donde se llegue, que se compró, sean 100, 1000, 1.000.000, lo que sea, con base en eso se paga una máxima demanda. ¿Qué es lo que ha sucedido? Dos cosas. Uno, que a nivel de energía se ha buscado comprarle cada vez menos al ICE porque cada día es más caro. Y dos, las plantas que han construido estos señores en conjunto ahora operan en lo que se llama un centro de despacho unificado. Entonces ahora se despachan más inteligentemente y se puede jugar, porque están las plantas de Copelesca, están las plantas de Copegualacás, están las plantas de Coneléctrica. Es más eficiente. Entonces es más eficiente y se busca que hayan menos de esas máximas demandas, entonces se paga menos de máxima demanda. Claro. Y entonces ahora el ICE lo que quiere es que aunque no le compres y aunque no lo necesites, igual le pagues. Entonces, como que, véanlo ustedes en términos prácticos, eso es como que antes, como si fuera un supermercado, ¿verdad? Entonces resulta que antes teníamos que ir al ICE, que era un mega supermercado, y le comprábamos más y nos dimos cuenta que nos estaba vendiendo demasiado caro, entonces dijimos, vamos a comprar a otro lado. Y que ese mega supermercado te diga, mira, es que me dejaste comprar. Entonces ahora, ¿me compres o no me compres? Quiero que me sigas pagando. Pero te voy a seguir pagando, ¿por qué? Si no te estoy usando. Ah, no, porque me bajaste los ingresos. Te voy a cobrar por tener el supermercado abierto. ¿Verdad? Todavía uno lo entiende como aquí en PriceSmart, ¿verdad? Que en PriceSmart uno paga una membresía mensual, pero ya, y por lo menos te venden barato. Pero lo más impresionante, Lice, es que vende caro y quiere que uno pague, no importa qué, por el solo hecho de que ahí esté. Ahí es donde uno dice, mira, es que le quieren ver a uno la cara de baboso, o sea, y no puede ser posible, porque al final del día, ¿esto a quién afecta a los usuarios? Si a Copelesca le suben la tarifa de compra al ICE, eso automáticamente se traslada a todos los usuarios. Ahora, ¿ustedes van a prender alguna acción legal o cuál va a ser el reclamo, además de esta preocupación pública que han hecho aquí en la capital? Ok, bueno, por ahora lo que estamos es advirtiendo, especialmente a las distribuidoras, a sus asociados, de las acciones que estamos haciendo. En este momento lo que le hemos dicho a Arecep es, un momentito, Arecep, usted quiere meter esto a mucha velocidad, como decía don Omar antes, a golpe de tambor, por un supuesto informe que emite la Contraloría y que supuestamente le da un tiempo prudencial, lo cual ha hecho que se tome como argumento para impulsar esto a una alta velocidad, pero esta situación venía desde que se creó el MER. ¿Por qué no se había implementado esto? O por lo menos no lo venían, porque al ICE no le interesaba en ese momento, porque lo afectaba. Ahora que está en una situación que necesita ver de dónde sacar recursos, esto le queda como anillo al dedo para implementarlo y ahora lo quieren sacar a una velocidad. Entonces lo que hemos dicho a Arecep, tenga cuidado, aquí estamos nosotros para denunciar cualquier situación que no nos parezca, tómenos en cuenta, así como nos permitió o le permitió al ICE ir a exponer la tarifa que debió haber salido de Arecep y que sale del ICE, que son los técnicos del ICE la que la explican, ahora permítanos a nosotros ir bajo la misma metodología a explicarle al ICE y al mismo Arecep por qué nos preocupa esto y por qué sentimos que no debe implementarse de la manera que lo están haciendo. Y Arecep lo que nos ha dicho es, mire, nos mandó una nota diciendo, mire, yo tengo derecho a pedirle ayuda o asesoría a cualquiera, se la pedí al CENSE,
y vengan a una reunión y aquí vamos a seguir impulsando esto y explicándoles qué es lo que se van a hacer y aquí los vamos a oír como grupo, no como expositores, porque claro, entonces ya se están dando una atribución que no deberían, pero sí se la dieron a Lice, ¿verdad? Entonces, lo que hemos dicho, mire, no, así con esas reglas no jugamos, vamos a hacer estas actividades, vamos a hablar con las cámaras, vamos a hablar con entidades que tengan poder de decisión, los políticos, diputados, el mismo gobierno, para decirles las preocupaciones que tenemos y que al final seamos oídos por lo menos por este mecanismo. Sí, y si eso fracasa, aquí están los abogados. Eso es lo que le iba a preguntar. que es un debido proceso, digamos. Exactamente. Primero uno agota el diálogo y las quejas y preocupaciones, pero si la camisa de fuerza no se afloja. Hay elementos jurídicos, legales, que me gustaría que Rubén amplíe sobre el tema, que nos hace pensar de que la tarifa incluso no es legalmente viable. Entonces, sí, es que vamos a ver, como les decía al inicio, no cumple los requisitos para hacer un mecanismo automático. O sea, todo lo contrario, la ley de ARECEP lo que garantiza es que estas cosas se discutan, que los costos se tengan que ir a ver. No que le vas a dar un premio al ICE para que meta ahí lo que quiera y simplemente se le va a reconocer automáticamente. Ya de entrada, como se está planteando hoy en día, va mal. Una cosa es, digamos, lo que hay ahorita automático, que es el CVC, el costo variable de combustible y la generación térmica del ICE, que igual no estamos muy de acuerdo porque al final del día no le causa un desequilibrio financiero, dado que el ICE lo que genera por año ahorita de generación térmica es un 2-3%. O sea, por una variación de costo, qué sé yo, ponerle que varíe un 20%, pero la variación del 20% es sobre el 3%, lo que te está variando es 0.6%. Eso no te desequilibra las finanzas a nadie, es menos de un 1%. Entonces ahí es donde uno dice. Sin embargo, aún así se lo aplican a todos. Sin embargo, Rubén y Álvaro y señores televidentes, aún así, esta situación de la tarifa de servicios auxiliares o de respaldo nos hizo un poquito poner atención al costo variable de combustible. Sí. Y ahora surgió la duda de qué es lo que se nos está cobrando en el costo variable de combustible. Porque se tenía la idea de que era la factura que les pasa al Recope, nada más la mandaban a ARECEP y eso era. Y resulta que viendo la metodología o el concepto, sí, ¿verdad? Donde se dice que es costo variable de combustible, pues es muy amplio. Y ahí se puede meter costos administrativos, costos financieros. Entonces, ahora... Capaz que aún así, en ese porcentaje pequeñito, nos pueden estar haciendo fiesta. Y ahora, precisamente, eso es lo que queremos, de que también se declare eso. El problema es que con la tarifa de respaldo no quieren meter ahí un 2-3% de la generación que ellos tienen. O sea, quieren meter... Si pueden, meter la mitad de la generación que tienen para que le vayan automático. Y ahí todos vamos a quedar indefensos. Y es interesante, porque creo que lo comentaba Omar, es que la ARECEP es la que tiene la potestad de fijar las tarifas, ¿verdad? Y resulta que la ARECEP le pide al ICE que haga la propuesta de la propia tarifa que le va a tocar a ellos. Y en esa propuesta, que en la página 15, esa propuesta que manda el ICE, porque es del ICE, o sea, la presenta ARECEP, pero el documento es del ICE. El ICE lo dice clarísimo. Entre sus objetivos dice, permitir el equilibrio financiero del ICE para que tenga los ingresos acorde a su nivel de gastos. En otras palabras, mira, es que mi nivel de gasto está muy alto. Entonces necesito que la tarifa me reequilibre y tener ingresos para todos los gastos que yo tengo. Y si quiere, hace la carta al niño. También, ¿verdad? O sea, pasémosle esto directamente a las empresas distribuidoras y que las empresas distribuidoras asuman el gasto de imagen y político que eso representa aplicarle los incrementos directamente asociados o clientes. Porque ¿a quién les van a reclamar? Pero, Álvaro, y el gobierno va a seguir diciendo que la política es no aumentar las tarifas. Entonces, culpa de esos los que están... Álvaro, lo ponen por escrito. O sea, eso está escrito. Rubén leyó el punto B, pero el punto C dice... Identificar y asignar el pago correspondiente a los servicios de respaldo de energía y regulación de frecuencia de acuerdo al uso real que hace cada distribuidora de dichos servicios. Ahí lo dice, nos lo quieren mandar a nosotros, pero no es el uso real en realidad. No, pero hay una parte, es que pensé que era lo esa. de las señales de precios. Cuando dice, le advierte a ARECEP que
esta tarifa va a provocar incrementos considerables, importantes a las otras distribuidoras. Entonces, que tomen en cuenta esa situación para ver cómo de alguna manera lo hace suavemente, lo va metiendo poco a poco. Ahí lo dicen, en pocas o menos palabras, pero les lo dice incrementaría sus propias solicitudes que no han resuelto en más de 3 años. Porque si le meten estos incrementos de un solo tiro, digamos, lo asumen y se traslada, eso es trasladar directo. Entonces, ¿en qué condiciones financieras quedan también las empresas de distribuidores que tienen más de 3 años no recibir aumentos? Sí, es fregado esto, porque yo les voy a decir una cosa, obviamente, estando uno en los zapatos del ICE es complicada la situación porque los proyectos les han costado más de lo que esperan, obviamente tienen sus complicaciones, pero francamente lo mejor que deberían hacer es abrir la discusión transparentemente, claro. Es decir, mira, esta planta me debía haber costado 900 y me costó 1.600 millones, ¿qué hacemos? Mira, debería haber generado más y está apenas en un 25 de factor de planta y salir a ver qué hace. Sí. Pero eso de ocultar, de no decir, de ver cómo se lo dan automático, lo que están haciendo es la torta peor. Eso es como cuando tenés una enfermedad y en lugar de ir al médico y decirle, mira, me estoy muriendo, tengo este dolor, de mantener eso escondido, lo que va a hacer es que ese cáncer que tienen, financiero, cada día va a crecer más y más y más y pueden llegar a un momento en el que estén en una situación terminal, claro. Que fue, por ejemplo, lo que le ha pasado a la Compañía Nacional de Fuerza y Luz. ¿Por qué la Compañía Nacional de Fuerza y Luz no ha cerrado? Bueno, porque le compra la mayoría de energía a papá ICE y el ICE no se la cobra toda, sino que le dice, mira, ahí te vendí la energía, pero oye, me la pagas después. Pero imagínate que no fuera a papá ICE el que le compra la electricidad, ya estaría tronada. El problema es que por lo menos la CNFL tiene a papá ICE, pero el ICE ¿a quién tiene? Si al ICE no le alcanza la plata para pagarle a los bancos que le financiaron los proyectos, reventazón, etcétera, ¿de dónde saca plata el ICE? ¿Qué? ¿El Estado le va a pasar un cheque por no sé cuántos millones de dólares para que pague los financiamientos? El Estado no tiene la plata porque estamos en una situación pero tiene más de, ¿qué? 1 millón entre asociados y clientes de las empresas de servicios públicos, que más de 1 millón de costarricenses, ahí está la plata. Sí, tiene casi 400,000 abonados que van a pagar el recibo eléctrico de las otras distribuidoras, que representa, como decís, a 1.600.000 habitantes de nuestras zonas. Y que al final ya es una bonita, sí, claro. Es una bonita caja chica. Bueno, vamos a cerrar aquí y agradecerles porque esta información es importante que los televidentes la conozcan y la dijeran, porque realmente es un tema complicado, porque es casi que de ICE a empresas distribuidoras, pero indirectamente todos tenemos que vernos involucrados, porque al final, si esto aplica, seremos nosotros quienes vayamos a pagar el recibo eléctrico y nos preguntaremos, qué raro, ¿por qué tan cara la luz? Entonces comenzamos como decimos, a majar el codo contra las empresas distribuidoras, pero no sabemos cuál es el origen real de esos incrementos. Porque por un lado, las empresas distribuidoras salen diciendo de que tienen 3 años de no incrementos, y ahora en pronto otra vez aparece ese incremento, y todavía las empresas distribuidoras solicitando más incrementos, con razón el costarricense se molesta, porque uno no puede estar incremento sobre incremento. Pero ya con esta información nos queda claro por dónde vienen los tiros, para que no estemos descuidados cuando estas discusiones que deberían hacerse públicas, como vos decís, Rubén, sí. Y transparentemente, principalmente una institución que todos los costarricenses queremos mucho, como es el ICE, pareciera como que no se vale. Álvaro, vos decís algo importante. Durante 3 años las distribuidoras no han recibido aumentos. ¿Qué han hecho? Ver cómo le cobran a un tercero. No, sí. Han hecho estrategias para ser más eficientes. Nos hemos unido como Cámara precisamente para aprovechar economías de escala. Sí, pero ya eso no va a valer. Con eso, si le aplican ese incremento, eso no va a valer. Y eso es lo que debería hacer el ICE también. Debería premiarlo más bien. A eso iba, digamos. O sea, se buscan soluciones para ser más eficientes y no trasladar este momento de tarifas a que se pierda la calidad en el servicio. Claro. Y entonces lo que han hecho los administradores y los consejos de administración de las cooperativas y de las municipales, lo que han dicho es, bueno, han obligado a sus gerentes a buscar alternativas para no desmejorar la calidad de su servicio, y en las alianzas está eso, es lo que debió haber hecho el ICE.
Claro. Si lo estábamos afectando, mire, llamarnos y decirnos, mire, unámonos, aprovechemos economías de escala, hagamos esto, pero nosotros se los propusimos al ICE y nos tuvieron 10 años diciéndonos que sí. Y no. Bueno, muchas gracias Rubén, muchas gracias don Eric, don Omar Miranda también que estuvo con nosotros y a ustedes por habernos acompañado. Ahí está en Facebook el programa para que también nos hagan sus comentarios y gracias a todos, nos vemos la próxima semana en otro espacio más de Tertulia de Noche. Que la pasen bien.